Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Correcto. Vamos a continuar la dinámica ahora con Eric Bueno y Janet García. ¿Sí pueden conectarse? ¿Sí pueden poner rápido el audio? Sí. Ok. Janet y Eric, entonces. Vale. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Janet, entonces, en base a lo que hemos hablado, ¿qué estamos viendo aquí? Un alux valgo. Sí, correcto. ¿Cómo le llaman habitualmente al alus valgus? Juanetes. Juanetes, correcto. Patología bien frecuente. ¿Por qué alux valgus? ¿Qué está pasando para que sea un valgo? ¿Dónde está ocurriendo el valgo ahí? En la articulación. Pues sí, pero ¿en cuál? Imagínate que la persona está parada, se está viendo su propio pie y esto es la línea media, nuevamente, la letra M. La deformidad que ocurre en la metatarso-falángica, ¿qué le está haciendo la deformidad? La acerca a la línea media. ¿Y la punta del dedo gordo? Lo aleja de la línea media. Muy bien. Entonces, igual si hay ligamentos, ¿cómo va a estar este ligamento y cómo va a estar este? Ahí se pierde un poquito en lo rojo. Pues el que se aleja va a estar muy como estirado y flojo. Sí. Y el que se aleja va a estar muy corto. Y el que se va al donde se va, correcto. Así que vas a ver a alguien que le hayan operado de juanete que le hacen una incisión aquí. Y parte de lo primero que haces antes de empezar a corregir el juanete, parte de la cirugía es cortar este ligamento a veces que te va a impedir que corrija. Y esto de acá, voy a cambiar de color, está, digamos, laxo, por darle un término más médico, que realmente estaría guango. Lo que haces es apretarlo. Y entonces, viene incluido en esto, tú le quitas un cacho de cápsula donde viene todo esto y lo coses y lo tensas y eso le ayuda a que se enderece ese dedo. Así que es uno de los primeros gestos quirúrgicos, abrir aquí para cortar este, que va a cicatrizar ya después en mejor posición, y este de acá apretarlo, ¿de acuerdo? Para tratar ese alux valgus. Muy bien. Bueno, describir el movimiento es bien importante y cuantificarlo también. Entonces, las articulaciones en el cuerpo nos dan movimiento, pero hay articulaciones que mantienen estable y tienen un poquito de movimiento, y hay otras articulaciones que no tienen nada de movimiento. Son las que tenemos que repasar y tener en conciencia. Entonces, de estas, vemos aquí que las articulaciones, como les digo, del tipo de las que más vamos a estudiar son aquellas que tienen movimiento. Hay otras que son cartilaginosas y otras que son fibrosas. Bueno, ustedes llevan estomatología. Algunas de estas articulaciones les llamarán la atención. ¿Llevan estomatología ustedes o no? Sí. Bien. ¿Llevan imagenología? No. ¿No? ¿Forense? Tampoco, doctor. Tampoco. Ok, bien. Llevamos, pero hasta noveno. O sea, en su plan de carrera, pues, en general. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Ok, entonces las articulaciones que tienen movimiento se consideran como diartrosis. Se caracterizan porque tienen una lubricación para mantenerse en movimiento y esa es la sinovial, que luego se escucha ahí de que me robaron mi líquido articular a la doña que está diciendo, ¿no? Entonces, por los tipos de cómo son y la forma que tienen, tenemos que saber qué género tienen, al menos para términos de este primer examen, qué ejemplos hay y qué movimientos dan. Entonces, podemos tener articulaciones que son como de una esfera o una enartrosis, especialmente, por ejemplo, la del hombro, que es del escápulo humeral. Te permite movimientos en muchos ejes, multiaxial. Articulaciones planas que nada más permiten el movimiento en un solo plano, como la acromioclavicular. La condilia o elipse, que es la temporomandibular. Encajes recíprocos o en silla de montar, como la esternoclavicular. Radiocubital, que es un trocoide, un pivote, que es como un círculo
y se mueven como en un solo plano. Esto lo van a ver con más detalle. Y una tróclea en bisagra, como la del codo. Son las más comunes. Y terminan moviéndose mucho, poquito o nada más en un solo plano. Las articulaciones cartilaginosas pueden ser primarias o sin condrosis y son aquellas que se quitan su movimiento al crecer. Se van perdiendo, como las suturas esfenoccipital o la de la sínfisis púbica, que es cartilaginosa al principio y que luego ya pierde su movimiento. Y las fibrosas, que son las suturas, ¿de acuerdo? De las 8 articulaciones que hay en el cráneo, y aquellas que van en los dientes. Bien, para eso mejor les pongo este videito. Ya veíamos lo de los ejes, y en base a eso se va describiendo el movimiento y las articulaciones. Articulaciones como las suturas que no tienen movimiento, que están en el plano sagital, justamente. Transversal, entonces, flexo-extensión, coronal o frontal. Ahí tiene que ver entonces con la abducción, que es abrir, y aducción. En quirófano, como tenemos el cubrebocas puesto y luego no se escucha bien, se puede confundir y es bien importante a veces cuando tú estás corrigiendo algo o cuando quieres llevarlo y que te dicen abducción. Entonces es más fácil decir ABD y ADD para que se entienda un poco más. ABD se entiende más como abducir, porque luego se puede escuchar muy similar abducción de aducción, ¿de acuerdo? Para diferenciarlo en quirófano y con el ruido y con el cubrebocas, etcétera. Entonces, generalmente ABD es abrir o alejar del cuerpo y ADD, aducción, acercar al cuerpo. En el eje vertical, longitudinal o axial, tiene que ver las rotaciones, como la de la cabeza. De aquí del Classroom, yo ya les subí, van a checar entre ustedes esta semana, esta parte. De aquí nada más me voy a detener a hablarles sobre después la consolidación de las fracturas y de la remodelación, ¿de acuerdo? Pero ustedes tienen que checar lo de la anatomía de la fractura, osteoblastos, regulación de los osteoclastos, la biología del hueso, para que lo tengan en claro que es parte de la ciencia básica. Bueno, los tipos de articulaciones. Este artista lo define muy bien y eso que lo utiliza nada más para hablar sobre los planos y cómo hacer las articulaciones para hacer un esquema, un dibujo.
Bien, entonces aquí ya se empieza a explicar y diciéndolo en inglés. Entonces tenemos la bisagra, cómo permite nada más en un solo movimiento. Esa sería, por ejemplo, la del codo. Ese sería el pivote, que es la radio cubital proximal, en el que hay una superficie cóncava y en el cual esto está girando. Luego, de las más comunes y las más grandes, que serían la de en artrosis, que sería una esfera contra una copa, por ejemplo, la de la cadera y la del hombro. Una elipse, que esta se refiere más a la de las articulaciones de las falanges, por ejemplo. En silla de montar, que son recíprocas, y esta tiene que ver con ciertas articulaciones específicas, por ejemplo, la trapecio metacarpiana y también la articulación de externo clavicular. Y planas, que es como si pusieras dos superficies planas, por ejemplo, dos vidrios y colocaras una gota de agua y cómo se desliza uno sobre otro. La bisagra, entonces, por el codo, por ejemplo. Esos movimientos están impedidos por los ligamentos que evitan que se abran. Si un codo se abre, como acaba de ejemplificarse aquí, implicaría pues que está lesionado ese ligamento. Y eso pues se tiene que tener con cirugía. Es un tipo de articulación muy estable. Es únicamente el movimiento en este caso, flexo-extensión. Ahora, para la pronosupinación, viene el pivote. Solo permite un eje, que es longitudinal. Ese sería donde está la parte complementaria que lo adapta. Y aparte, aquí donde gira, en esta superficie esférica, que es el cóndilo. Y ahí ven el ejemplo de la función del ligamento, que lo mantiene como una faja, evita que se suelte. Esto entonces está tiernito en pacientes pediátricos pequeños de menores de 5 años, en algo que se conoce como codo de niñera, en el que eso que estoy señalando se suelta. Y si tú jalas fuerte al niño, puedes zafarle esa parte del codo. Y ahí lo tienen, pronosupinación. Así que hay pivote tanto acá en distal como aquí en proximal. El cúbito se mantiene estable mientras el radio realmente se mueve. Una bola, una esfera y una copa. Copa,
esfera. Entonces imaginen esto en el hombro parcial y imaginen esto principalmente en la cadera, o sea, el fémur contra el acetábulo. ¿Vamos bien? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están viendo bien el video? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Me permite movimientos en muchos planos. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones y circunducción. Entonces, en la cadera es una copa profunda que acepta la mayor parte de la esfera, mientras que al revés, en el hombro, la copa es muy pequeña y la esfera es plana y amplia y le permite más movimiento. De hecho, el hombro es la articulación más inestable del ser humano, pero así debe de ser para poder mover nuestra extremidad superior como lo hacemos. Así que al ser más ancho que largo, en un plano más ancho que en el otro, se mueve más en un solo plano, puede tener una restricción mayor de movimiento, y también se le conoce como árbol de levas. Levas, si alguien ha visto mecánica alguna vez o ha abierto un auto cuando están reparando, un árbol de levas tiene que ver con esta superficie que es más ancha en un plano que en otro y te permite un movimiento más con cierto desplazamiento. Saddle o en silla de montar. Otra de las articulaciones también así que son planas, imagínense la escápulo-torácica, que esa es la más grande, y esa se conoce como una cisartrosis, y es cuando se mueve la escápula sobre el tórax.
Entonces, si tú tienes un tumor en el hueso de la escápula o de la costilla que hace que roce, o una inflamación en ese hueso, roza y molesta. Esas articulaciones planas del pie permiten el movimiento sincrónico y esas son las articulaciones que se afectan en la diabetes, especialmente en la diabetes tipo 1 o en la diabetes de largo plazo, de largo tiempo, como se conoce la articulación de Charcot. ¿Lo han escuchado alguna vez? Acromioclavicular. Bien, se refiere a estas articulaciones que tienen movimiento parcial, que son, por ejemplo, de los discos intervertebrales, que ahí sí describen algo de movimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Le están entendiendo? Sí. Sí. Ok, entonces ahí lo tienen. Esferoidea, húmero, bisagra, codo, pivote. Por ejemplo, también otra del pivote es entre el atlas y el axis. Silla de montar, que la más clásica, la de la base del pulgar, que se puede desgastar en algo que se llama risartrosis. Y la otra que les dije del escápulo torácica se llama cisartrosis. ¿Ok? Deslizante, por ejemplo, planas, que ya veíamos la acromioclavicular, pero aquí también están los ejemplos de las articulaciones de las facetas articulares, que es esta que está aquí, son muy pequeñas pero importantes, y la elipse, que sería, por ejemplo, de la radio carpal. Así que una sinartrosis, pues no tiene movimiento, una anfiartrosis tiene movimiento parcial, por ejemplo, que te da el disco intervertebral entre vértebra y vértebra. Diatroideas clásicas. La articulación sinovial generalmente se caracteriza porque tiene una membrana sinovial que tiene sinoviocitos que están continuamente produciendo líquido articular, que es un ultrafiltrado del plasma, y eso tiene capacidades viscoelásticas que lubrica el cartílago articular y lo nutre, y eso disminuye la fricción y la fuerza aplicada en esa articulación. Y todo esto para que no se escape ese líquido que se está produciendo, que se reabsorbe poquito a poco, para que no se escape, está rodeado por una cápsula articular y a su vez reforzado por ligamentos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que caracteriza a una articulación sinovial. El hecho de que tiene una membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago articular, una cápsula y ligamentos. Recuérdenlo bien. Así que los movimientos. Dentro de los libros que les estoy pasando uno que se llama, es de arcometría, que habla sobre determinar los arcos de movimiento, cómo se miden en el cuerpo. Nosotros determinamos el arco de movimiento habitualmente, pues no lo hacemos de manera tan precisa como en otras especialidades. Por ejemplo, los médicos rehabilitadores, cuando están determinando el progreso de un paciente que al principio no podía flexionar, luego va flexionando 90 grados hasta que llega, por ejemplo, ahí a 150, lo están determinando bien. El médico, el neurólogo también utiliza mucho los arcos de movimiento, también son importantes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para medir un arco de movimiento utilizamos el goniómetro. Ustedes pueden comprarse un goniómetro, cuestan como 80, 100 pesos, y son esos aparatitos, ese es el más común. Y lo que hacen es, te encuentran, esos son los círculos concéntricos de Mohs, que te hablan de cómo encontrar el centro de una esfera, que no sea muy simétrica para encontrar en dónde empezar a medir. Y con esto pues mides los ángulos. Ya ven sea que aquí estás flexionando un codo, flexionando una rodilla o algo y lo puedes medir y lo determinas en base a las estimaciones que vienen aquí, de 0 a 180 a 0 a 180. Hay unos que son de metal, que incluso utilizamos en quirófano, estériles, y que las podemos utilizar para medir o para poder determinar un ángulo de un corte o algo por el estilo. No es tan común, pero sí existen.
Hay otros que son grandes para poder medir en un paciente sus movimientos. Hay otros que son más pequeños, que usamos, tiempo atrás lo usábamos más seguido cuando no había software para ver las radiografías en la computadora, pues las veíamos de manera impresa en los negatoscopios y era común que con un lápiz y el goniómetro pues medías directamente sobre la radiografía. Bien. Así que ahí lo tienen. ¿Cuánto sería este movimiento? ¿Cuánto se está representando aquí en el codo cuando está estirado? 180 grados. 180, y aquí lo vemos cómo está esto, ¿no? No hay duda de esa parte, cómo esto describe 180 grados. Pero la flexión, ahí puede ser que, y esto puede variar, hay personas, alguien de ustedes todavía puede hacerlo, que puede estirar un poquito sus codos más allá de los 180 grados, es correcto. Y en ese caso, ¿cómo se determina? Pues podemos decir 190 grados o más bien, para dar a entender más de información, decir menos 10 grados, por ejemplo. Y pueda significar que la persona pues está dándose a entender que está estirando su codo pues un poco más allá de lo normal, ¿sí? Y puede ser por su laxitud ligamentaria o porque así está conformado o porque una secuela de una fractura le puede permitir estirar muchísimo más, pero eso a su vez tensa todas estas estructuras, ¿sí? Ahora, aquí a la flexión igual, dependiendo de qué tanta masa muscular tenga el paciente, pues va a describir un movimiento diferente. Aquí, ¿cuánto está describiendo de flexión? Si lo estamos midiendo, en este caso de que 0 sea aquí en esta parte y 180, ¿cuánto diríamos que estamos teniendo aquí de flexión en este caso? Digamos que son como 130 grados. Pero si alguien te dice, bueno, yo lo quiero ver porque hay libros y tienen que entender, es donde a veces varía un poquito. Si dijimos que esto era flexión y esto es extensión, y si nada más estás cuantificando cuánto de extensión tiene y cuánto de flexión tiene, en este caso pudieras decir, pues de flexión tiene 65 grados, por ejemplo, por dar un número, ¿no? Considerando que no empezamos desde 0, sino empezamos desde 90. Y lo empezamos, o 90 lo estamos tomando como el 0. Y van a ver los textos, de repente algunos se refieren a una cosa que a otra. Entonces estamos midiendo esto, ¿sí? Y a veces otros te pueden decir más bien esto, cuánto rezago tiene, cuánto le falta para alcanzar el movimiento. Por eso tienen que imaginárselo, ¿ok? Los movimientos que pueden presentar, ya estábamos viendo, están fáciles: flexión, extensión de muñeca, abducción, aducción, para el hecho de que estén alejando o acercando. Del tronco, son menores, solo puede hacer flexión, extensión, hiperextensión, inclinaciones hacia un lado o al otro y rotaciones. Rotación hacia la derecha, rotación hacia la izquierda. La cadera puede hacer más movimientos: flexo, extensión, abducción o alejar, aducción o acercar, rotación interna, rotación externa. Una forma de cómo medir la rotación de la cadera y donde se pueden confundir, y por eso viene bien este esquema, es: imaginen que tú tienes sentado al paciente o si tú estás acostando al paciente y le estás flexionando ambas piernas. Tomas esto como posición 0. Si hacemos la pierna para acá, esto entonces está girando hacia afuera, está girando para allá la cadera, aunque el efecto contrario es meter el pie. Entonces esto es una rotación externa, hacer el pie hacia adentro. Y a su vez, la rotación interna implica llevar el pie hacia afuera, pero la cadera, que anda por acá la esfera, la estás haciendo girar para adentro. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. ¿Lo puedo repetir, por favor? Nuevamente, ver el ejemplo. ¿Qué le pasa? Aquí tienes una esfera, que es la cadera. Tú la giras en ese sentido hacia afuera, porque esto es hacia afuera. ¿Qué efecto tiene? El pie se va para adentro. Y eso es una rotación externa. Y tú mides, por ejemplo, aquí en 0, y ves que aquí está teniendo rotación externa, por ejemplo, de 40 grados. ¿Sí? En una rotación interna, por el contrario, tú estás girando para allá la esfera y el pie se va para afuera
y estás midiendo cuánto da. Y esa es una rotación interna aquí igual como de unos 40 grados. Ojo, perder la rotación interna es un dato de artrosis, de desgaste articular. El hecho de que tú le haces esto al paciente y tiene dolor, cuando tienes dolor le llaman dolor a la flexión de la cadera que está flexionada, más rotación interna igual a artrosis. Si le duele a la persona, generalmente es que se le está desgastando, ¿sí? Entonces, tú tienes una esfera aquí, la estás girando para adentro y por ende aquí está girando para afuera. ¿Ya quedó claro? Sí, me quedó muy claro, gracias. Bien, rodillas, flexoextensión, tobillos, dorsiflexión o plantiflexión, pero también pueden hacer inversión y eversión. Inversión para adentro y eversión para afuera. Circunducción, la cabeza, la muñeca, los hombros, como cuando están calentando. Los tobillos, las caderas, la pierna. Movimientos especiales de los hombros. Puedes elevar como los fisicoculturistas, cuando se ponen en unas posiciones así, elevación de la escápula, abducción, que es el relajamiento escapular, depresión escapular, aducción o acercamiento escapular. Para evaluar esto, por ejemplo, aquí lo tenemos, elevación, depresión, retracción y protracción. Elevación, descenso, aducción o retracción y abducción o protracción. Es bien importante evaluar eso también. Hay pacientes que pueden tener una parálisis de los músculos que van hacia la cadera y hacia la escápula y le pueden impedir moverla, los hombros de manera adecuada, y de ahí viene, no viene porque tenga afectado el manguito rotador que está en el hombro o que tenga algo en el hombro en sí, sino es que más atrás, y es al observar al paciente descubierto o recargándose contra la pared, por ejemplo, y que haga como una especie de lagartija estando parado y ver cómo las escápulas se mueven de una manera u otra. Así, ver la elevación, por ejemplo, en este paciente. Se ven simétricas y cómo pone las manos. Y está medio gordito, pero aquí se puede ver cómo se acercan aquí en esta parte y se ve simétrico. Cómo elevan y aquí se ve en esta parte de acá. Cómo descienden. Y dependiendo de cómo coloque las manos te ayuda, ¿sí? Y estamos viendo elevación y descenso y puede haber asimetrías como estamos viendo, ¿sí? O que se quede abajo, y en esto sería una alteración en el movimiento de la escápula o una disinesia escapular, ¿ok? O una basculación también que se puede ver de la escápula. Las caderas, puedes hacer una elevación de la pelvis, una depresión de la pelvis, basculación anterior de la pelvis o basculación posterior de la pelvis, o como yo le llamo, el perreo, ¿no? A final de cuentas, está haciendo el perreo la persona, pues está haciendo basculación de la pelvis, elevándola y deprimiéndola, ¿no? Bien, ¿dudas con eso? No. Ok. Quedó muy claro con lo del perreo, doctor. Eso, muy bien, sí, me imaginé. Bien. Palabras, así que nosotros nos gastaremos unos 15 minutos más y terminamos. ¿Qué es un esguince? Es una elongación, un desgarro, una ruptura parcial de un ligamento. Puede ser agudo crónico. El agudo puede ser un traumatismo brusco y crónico cuando es repetido. Generalmente viene por una actividad deportiva, cualquier articulación, especialmente el tobillo. ¿Sí? Es bien, bien común. Es algo que me toca muy seguido. Entonces, un esquema para que entiendan. No porque el paciente le diga sí, está en lo correcto. El paciente siente algo que le duele y dice, tengo un nervio afectado, doctor. Pues no, el nervio no va a ser. Entonces, aquí lo tienen. Tendón conecta el músculo con el hueso. Por ejemplo, aquí el recto anterior, como a través del tendón cuadricipital, se inserta en la rótula. Y los ligamentos conectan hueso con hueso. Son lo que decía ahorita en los esquemas. Ligamento colateral, lateral, ligamento colateral medial, y aquí ligamentos cruzados.
Entonces, ligamento va de hueso a hueso, tendón va de músculo a hueso. Y aquí lo tienen. Entonces, ligamento, pues de una manera muy, muy burda, hueso a hueso, y tendones de músculo a hueso. Permiten un movimiento, mientras que el ligamento limita un movimiento, ¿sí? Los ligamentos son más elásticos, a final de cuentas, que los tendones. Los tendones no son como ligas que pueden ir y venir, mientras que estos ligamentos son como fajas que tienen cierta capacidad de movimiento, de elasticidad. ¿Quién le da el movimiento al tendón? Realmente el músculo al acortarse, y se pega a través de una entesis al hueso para que pueda unirse. Así que esquemas clásicos, si vieron de histología, cómo hablaban de cuando un tendón llega hacia un hueso y cómo forma a través de las fibras de Sharpie, que son estas fibras que se van interdigitando entre la colágena que viene del tendón con la del hueso, y se van sustituyendo cada vez más células de tendón hacia hueso y forman una unión que esta entesis, así se llama, es más fuerte que el mismo ligamento o que el hueso, y pueden arrancar, ya bien sea que el ligamento o el hueso, un cacho de hueso. Hay enfermedades reumatológicas que se llaman entesopatías, que es justamente que se inflaman esas uniones. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, entonces, en un esguince, estos ligamentos que ya establecimos que es una entesis, que es un ligamento y que es un tendón, bueno, ahora les estoy diciendo que un esguince vean, como cuando hablamos de esguince siempre hablamos pues generalmente del tobillo. Es un lugar donde ocurre muy seguido un esguince. ¿Alguien de ustedes se ha esguinzado un tobillo? Yo 2 veces. Bien, un esguince de tobillo, un dolor de cabeza, una lumbalgia van a ser padecimientos muy comunes al ser humano. Es raro que no le hayan pasado, ¿sale? Bueno, si ya entienden entonces qué es un ligamento, hay ligamentos específicos que van uniendo peroné contra tobillo, tibia, peroné, y tibia contra astrágalo. Bueno, entonces, si lo vemos de lado, vemos que hay ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. ¿Qué ocurre? Imaginen una cuerda vieja que la tensas un poco, no le pasa nada. Eso sería un esguince grado 1. Se sobreestiró y hay quizás desgarros microscópicos. Realmente no alteró la calidad de esa cuerda o de ese ligamento. En un esguince grado 2, como en las películas que sale que se empieza a desgarrar algo y que se va a romper cuando está el héroe colgado en un edificio o algo de un elevador y que se va a romper el cable o así, que se está deshilachando, esa ruptura parcial menor del 50% se conoce como un esguince grado 2. Esto generalmente sangra, pinta de morado ya una articulación, el tobillo. Se aclara ese proceso como en 2 semanas. Grado 1, 1 semana para que lo recuerden de reposo, hielo, medicamentos y quizás pueda caminar el paciente, hablando del tobillo. Grado 2, menos del 50%, 2 semanas para recuperarse, ya está morado, puede ser que ya le limite para caminar, algo de inmovilización como una férula. Grado 3, se rompió más del 50% o completo, y en ese caso está morado, no puede pisar y queda inestabilidad, porque lo que lo mantenía, aquí por ejemplo un grado 3 de esta articulación, hace que ahora el pie se mueva para enfrente. Si no lo reposas bien, puede ser que no cicatrice y que le tengas que hacer una cirugía para que mejore. ¿Qué mecanismo de lesión están observando en este esquema?
Una hiperextensión. No. Una Aquí inversión. Eso es una inversión forzada de tobillo, ¿de acuerdo? Y en la inversión se está estirando esto que vemos aquí al lado. Una extensión no está demostrada ni una flexión. Cuando mucho estaría demostrada una flexión plantar todavía, pero es más bien una inversión, ¿de acuerdo? Recuérdalo bien, esa parte como mecanismo de lesión de un esguince de tobillo, de una fractura de tobillo, que son bien, bien comunes en la trauma y ortopedia, es una inversión forzada. 80% de las veces, si te has esguinzado alguna vez, fue de esta manera, ¿ok? Entonces eso sería el esguince. Y te viene otro esquema, y te viene el esquema de cómo es ahí un esguince. Para que el paciente tenga morado, de seguro es que es un grado 2, un esguince de tobillo grado 2. Nuevamente aquí como ponen ese mismo esquema. Malamente aquí están representando el ligamento con un músculo. Esto no es lo mismo, pero sí representa que es menos de 50 y hasta el 100. No crean todo lo que vean en internet, ¿de acuerdo? Porque ese esquema pudiera engañar. Hasta para grado 3 se ve se ve bien gacho, ¿de acuerdo? Entonces tiene una equimosis, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Perimalleolar, ese es el malleolo lateral y el malleolo medial. Y aquí lo tienen, los mecanismos de una inversión y una eversión. Inversión que sea para adentro y eversión para afuera. Y en este caso estira estructuras en inversión, las estructuras laterales del tobillo, y en la eversión las estructuras mediales, ¿sí? Aplicando la terminología que estamos viendo. Un esguince de ligamento colateral medial, se le andaba abriendo la rodilla, por ejemplo, en un jugador de fútbol americano, y que le dan un llegue en la pierna y le abran así bien feo la rodilla. Ese es un esguince grado 2, por decirlo así. ¿Cómo pudiéramos cuantificar eso? Con un estudio que deje ver este ligamento, y lo hay, y es, por ejemplo, una resonancia magnética. Un esguince de muñeca, por ejemplo. ¿Cuál fue el mecanismo ahí? Ahora sí estamos viendo una hiperextensión de muñeca, ¿ok? En ese caso sí sería una hiperextensión, pero aquí en la muñeca. ¿Qué mecanismo estamos viendo aquí? Esa es una eversión o una eversión forzada de tobillo. Es al revés, no es una inversión, esa es una eversión, es menos frecuente. Bien. Luxación. Se pierde la relación normal de los componentes de una articulación. Puede ser que se haya movido un poco como una subluxación, que sea parcial, o total, que se haya zafado por completo. Las articulaciones que más frecuentemente se luxan, se zafan de su lugar en el ser humano, es la del hombro, la del codo, la del tobillo, ¿ok? Y puede ser de nacimiento, como la luxación congénita de cadera, que atiendo yo, me toca muy seguido eso, operar en bebés, en chamacos. Patológicas por algún golpe, patológicas, perdón, también por alguna infección o por algo que te destruye la articulación, o traumáticas por un cacharrazo, por algún golpe. La luxación, de acuerdo a su tiempo que lleve, puede ser aguda, menos de 3 semanas, inveterada, más de 3 semanas, o recurrente, que esté ocurriendo una y otra vez. Y fractura, vamos a verlo pues durante unos 3 meses, todas las fracturas, y es la pérdida de solución de continuidad de un hueso. Puede ser completa, incompleta, y puede ser por fatiga, patológicas o traumáticas. Para la próxima semana, yo creo, para el miércoles, si nos vamos a ver el miércoles, no nos vamos a ver el miércoles, ¿verdad? Nos vamos a ver el lunes y martes. Sí, ¿verdad? Sí, doctor, lunes y martes. Ok, bien. Alguien que para la próxima semana, para empezar a ver lo de las fracturas,
pueda traer pan, palillo. De ese tipo de pan. Por ejemplo, incluso lo venden así, ya en bolsita y son chiquitos. Así más o menos. No es pan, no es baguette, es un palillo. ¿Sí lo han visto? Sí, doctor. Sí, que se puedan traer unos 2 paquetitos. Y con eso les empiezo a explicar los tipos de fracturas y los mecanismos de producción. Y si pueden traerse una bolsa para la basura, para que ahí tiremos pues, los remanentes. No es el pan grandote, insisto, son palillos como baquetas de un tambor, así son de delgados, ¿queda claro? Alguien que se pueda ponerse de acuerdo y se traen algunos de estos, no tienen que gastarse más de 30 pesos en eso realmente, ¿sí? Como estos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué estamos viendo ahí en la radiografía? Una luxación de codo. Luxación de codo bien fea. Atendí hace poco una paciente que tenía 1 año con el codo luxado. Me la trajeron de Chiapas y la operé 2 veces para que quedara bien. Tiene crisis convulsivas y se le zafa el codo porque no la cuidan bien. Ahí está viendo una fractura, luxación de tobillo. Eso es algo muy severo, casi no ocurre. Una luxación de rodilla, esa es una verdadera luxación de rodilla. Esto a su vez es una luxación de rótula. Esto es mucho más frecuente. Una luxación de piecito con una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque está sangrando, se le sale el huesocito. Esta luxación también es común. Es una luxación del acromion contra la clavícula, acromio clavicular. Nuevamente, una luxación de rodilla. Pero ninguna de estas es tan común como la luxación de hombro. 80% de las veces el hombro se luxa hacia adelante y hacia abajo. Aquí están viéndolo, una luxación antero-inferior de hombro. Y vean cómo eso le produce una fractura aquí, una muesca. Aquí lo están viendo. De esta pera, que es la copa, contra la esfera, le produce una lesión, una muesca. Se llama lesión de Hill-Sachs. Luego lo vamos a ver con más detalle. 80% de las luxaciones son anteriores del hombro, 20% son posteriores. Solamente hay 2 mecanismos que te pueden producir una luxación posterior. Un traumático y otro que sería una crisis convulsiva. Hay otro probablemente que sea la electrocución. ¿Sí? Si el paciente trabajador de electricidad está colgado en un poste trabajando y lamentablemente se electrocuta, puede tener una luxación posterior de hombro. ¿Vamos bien? Las fracturas, vamos a ver después para que lo entiendan mejor con los palillos, fracturas por fatiga, fracturas patológicas y lo más común es fracturas traumáticas, con mecanismos directos e indirectos, que lo vamos a ver también después. Me interesa ahorita nada más hablar sobre terminología. Si no vemos para que lo veamos mañana, continuamos con la terminología. Entonces ahora me tengo que traer el cañón para mañana y la computadora. Entonces, si quieren, le acabamos por hoy y mañana continuamos el tema, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Todos, entonces, de blanco mañana, su bata, su credencial de la escuela, si tienen, para que menos para así para poder entrar. Mañana va a ser un poquito complicado el día en cuanto que nos presten el aula, entrar y todo, pero pues tenemos que empezar con eso, mostrarles el hospital, así que mucha clase, quizá nos consuma un poquito el tiempo eso, pero ya iremos viendo. Nos vemos como a las 8.